Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental. Con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola gente bonita, bienvenidos al CreaBits Podcast, un rinconcito hecho con muchísimo amor para todos ustedes. Bueno, tengo que decir que el tema de hoy me causa especial intriga y a Camilo le causa especial entusiasmo porque, bueno, como sabemos, todo el tema de parejas le apasiona muchísimo. Quiero que él mismo les presente el tema del que vamos a hablar hoy. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, sean bienvenidos a este lunes de CreaBits y efectivamente estoy muy emocionado con muchas ganas de empezar a abordar esta temática que me gusta tanto y el día de hoy vamos a hablar de las diferentes etapas que existen en las relaciones de pareja. Bueno, de algunas de las etapas porque seguramente hay muchas más que podremos abordar más adelante, pero incluso en este episodio creo que les vamos a tocar de una manera tal vez un poco superficial, un poco más general, y luego creo yo que podríamos hablar cada una de las etapas ya o mucho más profunda para poder darles un mejor entendimiento. Entonces quiero guiar este episodio un poco más hacia que entendamos que las relaciones de pareja tienen diferentes etapas y que evidentemente es normal atravesar cada una de ellas y es importante reconocerlas principalmente porque a raíz de esto nos vamos a dar cuenta en qué etapa estamos y cómo podríamos empezar a enfocarla. No sé si alguna vez se han cuestionado cómo el amor va cambiando con el tiempo, ¿sí? Como que al principio todo es un proceso de emociones, de intensidad, de maripositas en el estómago, pero con los días, con los meses, con los años, las cosas empiezan a transformarse, a tomar otras tonalidades, podríamos decirlo. Pero no es que el amor vaya a desaparecer. Sin embargo, las cosas no se sienten igual que al principio. Y es ahí cuando van a empezar a llegar a nosotros las dudas, tal vez los miedos, o incluso preguntas tan simples, pero que nos llevan a una reflexión tan profunda como, ¿esto que estamos viviendo será normal? ¿Está perdiéndose la chispa de la relación? ¿Esto es lo que yo realmente quiero para mi vida? Y aquí el problema es que muchas veces idealizamos el amor. Creemos que debería sentirse siempre igual, que si algo cambia es porque las cosas andan mal, pero realmente el amor no se trata de mantener una emoción constante, sino de entender que es un proceso de evolución. Y hoy, en este episodio, efectivamente, Juliet y oyentes, quiero que hablemos sobre esto que todos experimentamos en nuestras relaciones, pero que generalmente no comprendemos de una forma adecuada o comprendemos muy poco, pues porque es necesario que entendamos qué es lo que pasa para no dejar de luchar, sino más bien para poder empezar a vivir el amor desde un lugar mucho más consciente y real. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Excelente Camilo, porque en medio de nuestro podcast siempre hemos fomentado muchísimo el tema de comunicación y cómo escucharnos a nosotros mismos, incluso en todas las relaciones interpersonales que manejamos. Ahora que tú dices estas preguntas que van surgiendo así a lo largo de una relación, pues las encuentro absolutamente normales, sobre todo cuando somos más conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, de los procesos que estamos llevando y también de hacer nuestra vida conscientemente. Sí, como que estas preguntas vienen a cuestionarnos si estamos o no en donde queremos o en el lugar correcto. Así que tengo muchísima curiosidad, por favor, comienza. Bueno, es importante recalcar que, como lo dije al inicio, voy a hablar de algunas de las fases de las relaciones, no voy a hablar de todas, pero con la intención claramente de que las personas vayan conociendo un poco cómo funcionan las relaciones en la medida que el tiempo va pasando. Y una de estas primeras fases con la que nos vamos a topar es la muy conocida, que es la del enamoramiento, porque es que es como esa etapa donde todo es perfecto. No sé si alguna vez se han puesto a pensar cómo esos primeros días, semanas o meses con esa persona que nos gusta es como esa explosión de emociones muy intensas. Entonces es como que la atracción es casi como magnética y entonces cada mensaje, cada mirada, cada roce de la otra persona se siente como una cosa muy especial. Esta fase hace que nuestro cerebro esté como bajo los efectos de una tormenta química. Ya hemos hablado aquí del tema de la dopamina, que es la que nos llena de energía y de ese entusiasmo.
pero también está la oxitocina que nos fortalece esa conexión emocional y por eso cuando abrazamos a esta persona como que sentimos que nos relajamos, como que solo nos importa estar ahí fundidos en sus brazos. Y esto es muy bonito porque nos sentimos como con esa euforia, con esa necesidad de tener a esa persona cerca, porque tenemos esa sensación de que hemos encontrado algo único y especial. Pero es importante que entendamos que esto tiene como una especie de truco, ¿sí? Porque aquí tenemos un problema y es que idealizamos a la otra persona. Nos enfocamos solo en las cualidades. No sé, por alguna extraña razón, minimizamos absolutamente la mayoría de sus defectos. Entonces, no vemos esas diferencias reales y cuando nos topamos con esa realidad, intentamos justificarlo o creemos, porque es un error de los seres humanos, creer que con el tiempo las personas van a cambiar. Y aquí es donde muchas personas caen en el error de confundir el enamoramiento con amor verdadero, porque creen que esa intensidad debe durar siempre y que si se desvanece es porque la relación ya no funciona, pero es que el enamoramiento no está diseñado para durar. ¿Sí? Es solo como la fase inicial de la relación y la clave para disfrutarlo sin caer en esas falsas expectativas es vivirlo con una emoción, pero también con conciencia, ¿sí? En lugar de dejarnos llevar por esa pasión desbordante, pues es importante observar la compatibilidad real, ¿sí? Los valores, las formas de pensar, los proyectos de vida, porque el amor no va a perdurar solamente por lo que se siente en el momento, sino por lo que se va construyendo en el tiempo, porque a veces nos enamoramos tanto de una persona que olvidamos por completo incluso nuestras propias red flags, nuestros propios límites o incluso nuestros propios proyectos, empezamos sin darnos cuenta a adaptarlos a esa persona y cuando pasa esta fase de idealización nos damos cuenta que nos hemos perdido incluso a nosotros mismos por estar buscando en otra persona o por estar aceptando de otra persona algo que nosotros realmente no queríamos. Pero Camilo, qué difícil resulta poder discernir de un pensamiento objetivo y ese pensamiento fantasioso cuando nos estamos enamorando. Y es que dominar la mente cuando está tan intoxicada de oxitocina, dopamina, resulta todo un reto. Y no nos juzgo a todos los amantes del amor por caer en esas riendas. Pues fíjate, Juliet, que después de esta fase del enamoramiento, donde todo se siente así súper intenso y emocionante, llega una de las etapas cruciales de cualquier relación y es la fase de la construcción. Aquí la particularidad es que la relación se puede volver un poquito más estable, un poco más auténtica, aunque esa magia inicial sigue presente, empieza a darse como pasos hacia algo mucho más real. Entonces ya se empieza como un tema mucho más emocional, una intimidad emocional, un poco más llevada no a la idealización, sino a poder empezar a conocer un poco mejor a la persona, porque es justo en este punto donde vamos a poder empezar a conocer la verdadera personalidad de la otra persona, un poco más sus virtudes, pero también van a empezar a salir esos defectos que no veíamos en la fase del enamoramiento, esas inseguridades, esas diferencias. Por eso esta etapa es tan crucial, porque aquí es donde muchas parejas van a empezar a enfrentar esos primeros desafíos. Entonces es normal que aquí empiecen a aparecer esas diferencias en la forma en la que piensan, en cómo se expresan, en sus expectativas o incluso en la forma en la que manejan situaciones cotidianas. Porque lo que antes parecía así súper encantador, que esa es la magia, truco que tiene el enamoramiento, en esta etapa se vuelve mucho más irritante. Pero eso no significa necesariamente que la relación esté fallando, sino que está evolucionando, estás conociendo un poco mejor y un poco más real a la otra persona. Y entonces uno de los errores más comunes de esta etapa es que se dramatiza mucho en los primeros conflictos. Se cree que esas son señales de que las personas no son compatibles. La realidad es que todas las parejas en algún punto van a atravesar esta fase de las diferencias, pero lo importante es cómo se maneja la diferencia. La clave es esa comunicación honesta y abierta que debe existir desde el momento cero en que las personas se empiecen a conocer, en que empieza a haber un feeling, en que empieza a surgir el enamoramiento, porque aquí se trata siempre de mantener el canal de la comunicación, o sea, es el eje central de la relación. Y aquí no se trata de quién va a ganar la discusión, sino de poder llegar a comprenderse mutuamente y que los dos puedan llegar a acuerdos que a ambos los beneficie. Entonces, por eso se habla muchas veces que las relaciones es un tema de ceder y ceder, ¿sí? Ambas partes tienen que llegar a un punto de equilibrio en la cual ambos se sientan satisfechos, pero esto es necesario porque aquí se empieza a fortalecer la relación, entonces por eso es fundamental
que aprendamos a resolver los conflictos de una manera mucho más constructiva, podamos escuchar con empatía, que expresemos nuestras necesidades sin atacar y claramente que la otra persona pues no nos vaya a hacer sentir atacados cuando nos expresemos, pero sobre todo que recordemos que estamos en el mismo equipo. Es muy importante, Julia y oyentes, que entendamos que las relaciones son de equipo, es un trabajo conjunto, no uno rema más que el otro. Los dos vamos remando. Habrá días difíciles donde seguramente uno de los dos tendrá que tomar la batuta y remar más, pero es un trabajo donde los dos deben ir remando constantemente en pro de la relación. Entonces, esta etapa de la construcción es una oportunidad para realmente construir unas bases sólidas que se basen claramente en la confianza, en el respeto, pero sobre todo con esas ganas y esa voluntad de que juntos puedan crecer. Yo considero que esta etapa es fundamental, es clave, porque son las bases absolutas de lo que viene de ahora en adelante. Cada persona, cada uno está mostrando sus límites, también sus proyectos, como sus partes más genuinas, sus deseos, y el otro decide si acogerlas o rechazarlas. Y creo que de aquí en adelante o se construyen cosas muy buenas, muy grandes, o empiezan las decisiones como a tambalear y probablemente pues sea más bien para finalizar la relación. Y vamos a llegar a una de las fases que a mí me gusta más, sobre todo porque aquí empezamos a hablar ya de un compromiso. Entonces, en esta etapa ya empezamos a hablar de amor verdadero. Ya no hablamos solo de la emoción, sino empezamos a hablar de una elección. Y entonces, esa elección que hacemos consciente, cuando la relación de pareja ya deja de depender de esa intensidad del enamoramiento y se va convirtiendo poco a poco en un compromiso mucho más genuino. Y es muy bonito y curioso porque aquí ya ambas personas, de alguna u otra forma, han decidido estar juntas, ya no solo porque se sienten bien el uno con el otro, sino porque comparten esos valores, esas metas, porque comparten hobbies, porque tienen una visión de vida en común. Claramente eso los lleva a que puedan formar ese equipo y construir juntos. Y entonces esta ya es una fase de amor mucho más maduro, donde la pareja va a empezar a consolidarse con proyectos, donde van a empezar a pensar en formar una familia, donde van a emprender viajes importantes, o donde simplemente ya van a empezar a querer construir una vida compartida, pero desde cosas mucho más estables. Entonces aquí ya se podrían empezar a proyectar al tema de la convivencia, por ejemplo. Pero también es importante destacar que esta estabilidad puede traer algunos peligros o algunos riesgos, porque claramente aquí aparece la rutina, la monotonía, y se pueden instalar en la relación. Entonces esto va a hacer que se vaya perdiendo tal vez un poco esa chispa que alguna vez se tuvo en la relación, porque en la intensidad del enamoramiento, pues claro, es la primera vez que esas dos personas se están conociendo, pues pueden hacer un montón de planes juntos, pero el problema es que los agotan todos tan rápido que cuando ya se llega a esta fase han hecho muchísimas cosas y como aquí ya se está hablando de algo mucho más real y mucho más duradero, pues aquí hablamos de pues, personas que trabajan, que estudian, que tienen compromisos pues externos a la relación y pues el tiempo es muchísimo más reducido, por lo tanto los espacios que empiezan a compartir se vuelven mucho más monótonos. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta esto, porque es muy común que en esta etapa la comunicación se empiece a ver muy afectada por precisamente esa cotidianidad que tiene que ver con el trabajo, con las responsabilidades, incluso con el cansancio que puede hacerse presente muchas veces después de un día muy agotador. Y justamente eso puede hacer, ese cansancio puede hacer que se descuiden unos momentos de conexión que antes parecían mucho más naturales, como el tema de la sexualidad o como el tema de las conversaciones nocturnas por chat, por llamada o cuando llegaban a casa y pues se ponían a compartir su día. Entonces, para mantener viva la relación, es importante que en esta etapa encontremos como el equilibrio entre el tiempo en pareja, pero también con el espacio personal, ¿sí? Pasar tiempo juntos de calidad, pero también respetar la individualidad que tiene cada persona. Eso va a nutrir muchísimo la relación y no va a generar algo que es muy importante y es no caer en la dependencia. También es importantísimo, de verdad, los detalles, los pequeños detalles son fundamentales. Una palabra bonita, una notita, un gesto inesperado, dedicarle una canción, una muestra de cariño, una muestra de gratitud incluso pueden hacer la diferencia. Entendamos que el amor no se mantiene solo, sino es como una cuestión de cultivar cada uno de los días
con esa intención de mantenerlo y claramente haciendo el esfuerzo por mantenerlo. Wow, en esta fase considero que hay que tener cierto equilibrio, hay que cultivar ese equilibrio entre un amor maduro, como tú bien lo dices, evitar caer en la monotonía, ya que, bueno, al transcurrir el tiempo, obviamente ya nos vamos acostumbrando, las actividades, los lugares que se han ido conociendo, pues ya cobran más cotidianidad y son constantes, ¿no? Entonces es como que a pesar de que ya nos conocemos, siempre intentar hacer cosas nuevas va a mantener viva la relación. Eso justamente yo creo que nos lleva a mantener de una manera más fácil o como más fluida ese compromiso del que se trata esta etapa. Y mira que te voy a compartir algo que me parece muy bonito y va a ser controversial tal vez porque me parece bonito. Y es que hasta aquí podríamos suponer que hay una relación ideal. Vamos a ejemplificar una relación donde hubo enamoramiento, pero desde lo razonable, donde no se idealizó. Luego ya atravesamos las otras fases donde empezamos a construir, donde empezamos a comprometernos y supongamos que todo fluye de la mejor manera posible como a uno le gustaría muchas veces pensar en las relaciones de pareja. Pero ¿qué pensarías tú, Juliet, y qué pensarían los oyentes si a pesar de que las cosas marchen tan bien, hay una etapa que es crucial, es fundamental y pase lo que pase, sea una relación normal o muy buena, va a aparecer? Y nombro las normales y las muy buenas porque en el resto de relaciones que son disfuncionales, que son tóxicas, pues es la constante. Y es precisamente la etapa donde hay crisis en la relación de pareja, donde podemos llegar a reevaluar incluso si queremos estar o no en la relación. Y es muy importante entender, porque sin importar qué tan fuerte o qué tan estable parezca el vínculo que tengamos con nuestra pareja, en algún punto nos vamos a enfrentar a una crisis. Y es en esta etapa donde van a empezar a surgir cuestionamientos, como ya lo planteé en una de las etapas anteriores. Y entonces aquí vuelven preguntas a la cabeza como, ¿será que yo sigo siendo compatible con mi pareja? ¿Será que nos estamos eligiendo aún o solo seguimos por la costumbre? ¿Sí? Porque aquí ya empezamos a hablar de costumbre. ¿Será que estamos creciendo juntos o nos estamos alejando o nos estamos estancando? Y este punto es muy crucial porque esto puede hacer que o se genere un distanciamiento emocional a raíz de las discusiones más frecuentes o de esa sensación de que el amor ya no es lo mismo, o se genera un trabajo conjunto para superar la crisis y mejorar la relación. Entonces aquí es donde muchas parejas empiezan a tomar esas decisiones importantes. Entonces, para algunas parejas la crisis se va a convertir en el final de la relación. Para otras se va a convertir en una oportunidad para que se reinvente el vínculo, para fortalecerlo. Pero todo depende, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, de la disposición que las dos partes tengan para enfrentar esa situación que están atravesando. Porque superar esta etapa requiere de ese trabajo en equipo. Y a veces el problema no es solo la falta de amor, sino la acumulación de esas heridas que nos sanamos. Un gran problema, como no tenemos muchas veces ese canal de comunicación abierto, eso ocasiona que no digamos las cosas pequeñas, que no digamos las cosas que creemos que son insignificantes. Y recordemos que en el tema de pareja, todos los problemas importan. Aquí no es un tema de tamaños, es que si algo me hace sentir incómodo, si algo me genera malestar, yo lo comunico y no me quedo con eso, porque o si no, esas heridas que no sano, pues se van a ir acumulando gracias precisamente a esa falta de comunicación. También puede aparecer temas como dinámicas que pues van apareciendo en el transcurso de la relación que se van volviendo un poco más dañinas con el tiempo, que pueden ser faltas de respeto, que pueden ir desde lo verbal, lo psicológico, lo económico, hasta lo físico. Entonces, la terapia de pareja en esta etapa de la crisis puede ser una herramienta muy buena para que se puedan generar esos espacios de diálogo que no se habían creado desde antes y pues que claramente se puedan encontrar soluciones. Pero mucho más allá de eso, es importante que las dos partes estén dispuestas a hacer cambios, a escuchar y a reconstruir esa conexión desde la empatía y el respeto. Ojo, que cada una de las partes se comprometa consigo misma a cambiar. Recordemos que los cambios reales
provienen cuando nosotros mismos de forma consciente queremos cambiar, no cuando los demás quieren que cambiemos o nos obligan a cambiar. Así que el amor aquí no desaparece de un día para otro, pero pues sí necesita ser renovado. Entonces, creamos nuevas dinámicas que hacen que pues nos reencontremos en lo cotidiano, pero que también recordemos por qué nos elegimos desde el primer momento, desde el primer instante en que nos vimos. Y cuando recordamos eso, pues puede empezar a marcar la diferencia entre una relación que se está apagando y una que empieza a renacer con mucha más fuerza. Justamente a esta etapa yo quería llegar porque me parece fundamental que en una relación seamos absolutamente conscientes de que somos seres en constante evolución. De por sí sabemos que como seres humanos atravesamos diferentes etapas a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, poder ser conscientes de que el otro, mi pareja, está cambiando también y no siempre se va a comportar igual o quizás y no siempre va a pensar igual. Pero claro, su esencia de la cual yo me enamoré, pues se mantiene y es la que permanece. Y poder abrazar estos cambios no solamente del otro, sino también míos. Es mágico, es como que encontrar esa comprensión del otro, entenderlo, fortalecer absolutamente la palabra relación, ¿no? Lo que han construido, cómo se ha formado realmente en ese punto y cómo se reaccione con respecto a, va a determinar si ha valido la pena todas las otras etapas que se han pasado o definitivamente no. Y bueno, por este episodio llegamos a la que sería la última fase. Y ya aquí empezamos a hablar de un amor más consciente, Juliet y oyentes. ¿Y por qué digo de un amor más consciente? Porque claramente aquí ya no dependemos de esa emoción, del enamoramiento, de esa emoción pasajera, sino de esa elección diaria, de que todos los días tú te levantas y escoges estar de forma consciente con la persona que tienes al lado. Y aquí ya no dependemos de esas intensidades, de esas pasiones, y muchísimo menos ya le tenemos miedo a los momentos difíciles, porque ya se ha consolidado algo mucho más bonito, mucho más fuerte, mucho más estable, y esa conexión que se basa claramente en la confianza, el respeto y el compromiso, pues hace que la dinámica de la relación sea muy bonita. Aquí ya se han establecido incluso los roles de la pareja, cada uno tiene como su enfoque, cada uno tiene como su dinámica. Ya aquí se han hablado, bueno, desde antes ya se tenía que haber hablado cosas tan simples como los lenguajes del amor, pero aquí ya todo está mucho más afianzado. Aquí es como que ya podemos entender mucho mejor a nuestra pareja. Aquí ya hemos conocido sus pros, sus contras, y claramente si hemos decidido continuar y hemos atravesado diferentes obstáculos, pues ya aquí la relación está mucho más sólida. Y aquí en esta etapa, claramente, como estamos hablando de esa estabilidad, no quiere decir que la estabilidad sea sinónimo de rutina o de conformarnos, sino es más bien como que nos da una seguridad. Ambos sabemos que estamos juntos porque elegimos estar juntos, porque nos valoramos y porque nos priorizamos claramente en ese crecimiento constante que queremos a nivel individual, pero también como pareja. Entonces aquí ya no se trata solo de que el otro nos hace sentir mariposas, sino de cómo empieza a contribuirnos en nuestro bienestar, y claramente cómo eso también impacta positivamente el bienestar de nuestra relación. Entonces, el amor consciente no significa que sea que el trabajo ya se acabó, es como la cúspide de las relaciones, no. Y por el contrario, se habla ya de una relación mucho más sana, pero con una proyección mucho más hacia el largo plazo, que claramente requiere de evoluciones constantes. Pero ojo que ambos deben estar dispuestos a adaptarse a los cambios, a seguir conociéndose y a renovar su vínculo con el tiempo para poder conocer mejor al otro. Porque qué bonito es cuando la otra persona sabe dónde me duele, yo te abro a ti mis emociones, mis sentimientos, mis dolencias, y tú me tratas con amor, con respeto, con cuidado. Entonces aquí es donde yo ya conozco la vulnerabilidad de la otra persona y la trato con el mismo respeto y cariño
que me gustaría que me trataran a mí. Algo fundamental en esta etapa es que no demos por sentado el amor, ¿sí? Los pequeños detalles, por favor, oyentes, siguen siendo esenciales. Puede ser una palabrita de apoyo, los gestos inesperados, ya les dije, una comida en la cama, que, no sé, le envíes un mensaje inesperado a su trabajo, que pases a recogerle sin que te lo haya pedido, o una reservación, una escapada un fin de semana, lo que sea. Eso indiscutiblemente va a hacer que el amor no mantenga como en piloto automático, sino que cada día se vaya alimentando con esa intención de que perdure en el tiempo. Qué bonita esta etapa. Realmente cuando se llega aquí, pues ya se ha atravesado bastante historia y a mí me gusta verla también un poco como a modo de sociedad, a modo de socios. Estamos aquí ya después de construir ciertas bases, tomar decisiones importantes y estamos aquí después de elegirnos, elegir construir paso a paso hasta hoy y de cierta manera saber que se cuenta con una persona, una compañía que está en sintonía conmigo es demasiado bonito. Entonces, después de haber transitado el enamoramiento, la construcción, el compromiso, la crisis, llegar a esta etapa tiene que sentirse quizás incluso como la plenitud de poder compartirte desde lo más genuino y desde la sinceridad, desde mis deseos, desde la honestidad y saber que, bueno, en ese sentido, como que se ha cumplido cierto objetivo vital. Una partecita de nosotros se ve por bien servida y considero que es supremamente bonito. Así que después de 5 etapas, déjanos descubrir cuál ha sido esa cápsula vitamina que has elegido para hoy. Bueno, hoy más que una cápsula de vitamina tengo una pequeña reflexión. Últimamente estoy muy reflexivo en los episodios y es que tengamos en cuenta, oyentes, que el amor no es un destino al que tenemos que llegar y ya nos quedamos allí, sino que es un camino que cambia, que crece, que nos desafía, pero que muchas veces también nos reconforta y que cada una de las relaciones claramente va a pasar por etapas distintas y que en cada una de ellas entendamos que va a haber aprendizajes, momentos maravillosos, hermosos, pero también van a haber pruebas que nos van a invitar a evolucionar. Recordemos que es muy fácil enamorarnos, pero amar con madurez es una decisión de todos los días. Es elegir a la persona con la que estás, no solo en esos momentos bonitos y felices, sino también en los difíciles, en los oscuros. Es aceptar que la emoción inicial no va a durar siempre, pero que puede transformarse en algo mucho más profundo, más real y más significativo. Y no sé, oyentes, si ustedes alguna vez han preguntado si realmente han sentido amor o si realmente los han amado, pero es de las cosas más bonitas que puede existir. Y si tienen la fortuna y la dicha de poder disfrutar de una persona que los ame y se los demuestre, de verdad, valórenlo mucho porque cada día estamos en un mundo más superfluo en cuanto a lo emocional. Entonces cada vez nos enfocamos más en esas emociones impulsivas del enamoramiento y cuando ya se acabe, desecho, cambio si no me siento bien, ya no lucho, ya no me interesa si en algún aspecto no soy compatible o no con una persona. Las personas que aman de verdad, que aman bonito, cada vez son más pocas. Así que si tienen la oportunidad de tener una persona así en sus vidas, cuídenla mucho realmente, porque amar bonito cada vez es más difícil. Y finalmente quiero invitarlos a una pequeña reflexión si están en una relación de pareja y es que se pregunten en qué etapa están, si están disfrutando o les cuesta aceptar los cambios, qué pueden hacer juntos para que fortalezcan la relación dependiendo del momento en el que están, porque a veces esos pequeños ajustes o en la forma en la que nos comunicamos o en cómo le demostramos nuestro amor a nuestra pareja, pues pueden marcar una gran diferencia. Así que si tienen alguna duda en cuanto a su relación o si quieren terapia de pareja, no duden en escribirnos que estaremos encantados de atenderlos.
hemos llegado al final de este episodio. No sé, Juliet, si tú tengas alguna cápsula o vitamina. Sí, gente bonita, yo quiero pues también invitarlos a que tengan siempre esa mirada analítica y observen sus sentimientos, pero también los sentimientos de su pareja y puedan abrirse a entender que cada ser pasa por diferentes etapas, diferentes momentos y es verdad que no tiene todo que ser bonito y tampoco tenemos por qué aceptar absolutamente todo, pero si hoy están atravesando esa crisis, necesitan evaluar muchísimos puntos, sí, y quizás se hayan equivocado en decisiones pasadas y hoy estén aquí replanteándose qué es lo que está pasando en la relación, quizás y no puedan solos, quizás y necesiten una perspectiva que esté un poco al margen, y con eso quiero invitarlos justamente a lo que tú decías, Camilo, terapia de pareja o incluso si su pareja no está dispuesta, pues terapia individual. No hay nada más bonito que poder crecer, aprender de absolutamente todo, pero en compañía creo que es muchísimo mejor. Y bueno, gracias Camilo por tu conocimiento. Creo que ha sido un episodio muy bonito. Espero que pues, les sea de mucha ayuda para que puedan comprender y entender un poco mejor cómo funcionan las relaciones. Les deseo una excelente semana. Les envío un gran abrazo. Juliet, nos vemos en un próximo episodio. A mí solo me resta decirles y pedirles, por favor, creen el hábito de amar bonito y creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.